De lo que no nos enseñaron en la escuela, obviamente con el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy Hoy bien, podría ser Joaquín. tu santo, pero no es hoy, ¿verdad? No, no es hoy. No es hoy. ¿Qué día es? Mi santo es San José, el 19 de marzo. Pero por Antonio. Y Antonio, yo soy de San Antonio de Padua. Hoy es San Antonio Abad. Sí. Y el San Antonio de Padua es el 13 de junio. Pero ese es el bueno, ¿no? Es el bueno, sí. Bueno, digo, por llamarlo de algún modo. A ver, Así dinos es. hoy algo de lo que no nos enseñaron en la escuela. Pues una de las cosas más importantes en la vida, Joaquín, que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad en la vida es, yo te diría que la que nos hace obtener los éxitos. Cuando tú logras tener un autocontrol, cuando logras mejorar tu fuerza de voluntad, es cuando alcanzas las metas en la vida. Y cuando esa fuerza de voluntad es baja, la verdad es que ocurren muchas cosas. Aún a las personas más inteligentes, si la voluntad les falla, cometen errores o no llegan a sus metas. Y los sistemas educativos actuales están enfocados en enseñar a la inteligencia, enseñarnos cosas, pero no nos enseñan esto que es la fuerza de voluntad. Mira, ya los griegos le llamaban a la debilidad de la voluntad la acrasia. La acrasia, y algo que tendríamos que combatir en los niños desde muy pequeños es la acrasia. Pero ¿por qué esa fuerza de voluntad disminuye en la época actual? Porque vivimos en la sociedad de la recompensa inmediata. Hoy, Joaquín, piensa, una persona quiere algo comer en su casa, le llama a una de estas compañías que te llevan la comida a la casa. ¿Quieres saber algo? Pregúntale al ChatGPT. Todo es inmediato, todo es y recompensa inmediata, y olvidamos, y esto es lo importante, que las únicas dos cosas que en esta vida a las personas nos pueden dar la felicidad, las únicas dos, que son el amor y el trabajo, ninguna de ellas es de recompensa inmediata. Las dos requieren de un ejercicio de la voluntad, de fuerza de voluntad, de paciencia. Se hizo un estudio que ahora en Estados Unidos y en otras partes ha habido otros más, pero el primero se hizo en la década de 1960 y fue un estudio muy famoso. Se llamó el test de la golosina. Y el estudio consistió en poner a niños de 5 a 7 añitos de edad frente a una golosina. Y les decían, si en los siguientes 15 o 20 minutos no te comes esa golosina o no pides esa golosina, te vamos a dar otra golosina, te vamos a dar más. Y entonces los pusieron una cámara GESEL e iban viendo cómo reaccionaban esos niños. Y de repente, pues algunos veían que volteaban para un lado, otros se iban sobre la golosina, etcétera. Algunos de plano cayeron en la tentación y se comieron la golosina. Lo interesante de ese estudio, lo más importante, es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años. Fueron viendo cómo les iba en la escuela, cómo les iba en su situación familiar, qué sucedió cuando consiguieron un trabajo, cuando entraron a la universidad. Y los resultados del estudio fueron concluyentes. Por eso se han hecho muchos más posteriormente. Resulta que los niños que no se habían comido la golosina, o sea, los que tuvieron fuerza de voluntad, habían sacado mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían trabajos mejor remunerados, tenían más salud física, eran más delgados. Pero lo más importante de todo no era eso. Lo más importante es que se declaraban más felices, Joaquín. Entonces, qué importante es formar en esta fuerza de voluntad. Los antiguos, los griegos, cuando hablaban de la acrasia, pensaban que quien nacía con fuerza de voluntad la tenía, y el que no, por más que hicieras, era inamovible, iba a tener debilidad en la voluntad. Hoy cada vez más sabemos que eso no es así, que a los niños les podemos enseñar a tener más fuerza de voluntad, que eso es algo que tendríamos que enseñar en la escuela, pero también en la casa, porque es fundamental. ¿Por qué no te lo enseñan en la escuela? No te lo enseñan en la escuela, Joaquín. Algo tan importante como mantenerte pese a las frustraciones, mantener la fuerza de voluntad, controlarte, es algo que no te enseñan en la escuela y que no está previsto, y debería de haber herramientas para hacerlo, porque eso es quizás lo más importante de la vida. Yo siempre he pensado, eso me lo enseñó mi madre, que, a ver, en la opción
de el esfuerzo y la inteligencia, Sí. es preferible el esfuerzo, porque la inteligencia sin el esfuerzo no Claro. lo es, no sirve. No sirve para nada, Joaquín. No sirve para nada. Y, Y un lo esfuerzo. remataba diciéndome, porque es como el que no sabe decir, el que no sabe decir es como el que no sabe pensar, ¿sí? Claro, claro, absolutamente. Y bueno, te lo digo de alguna manera. ¿Cuántas veces, Joaquín, aquí mismo en el noticiero, lo hemos visto en la vida pública, personalidades muy relevantes desde políticos, empresarios, artistas, que han llegado a cotas muy altas de desarrollo, se equivocan? Y se equivocan por un problema de fuerza de voluntad y acaban con sus vidas, acaban en un escándalo. Ahora hemos estado viendo mucho en el IPAD el caso de este famoso exdirector de Nissan que se llamó Carlos Ghosn. Sí, sí, claro. Este señor Carlos Ghosn, que salió, por cierto, fue atrapado en Japón, Sí. llegó a ser el director general de Nissan, de Mitsubishi y de Renault al mismo tiempo. Sí. Era como el máximo CEO hasta hace unos pocos años de la industria automotriz, y fue atrapado y salió huyendo de Japón dentro de la caja de un instrumento musical, Sí, ¿te acuerdas? sí. Y salió en un avión. Sí. Y uno dice, ¿cómo una persona que lo tenía todo, que tenía esa inteligencia, que tenía esas capacidades, cometió los errores que cometió para llegar a eso? Es un tema que tiene que ver con ciertas debilidades de la fuerza de voluntad. Y fíjate que intentando estudiar un poco y traer algo aquí más al auditorio sobre el tema de la fuerza de voluntad, vi un libro que recomiendo mucho al público sobre el test de la golosina, de un autor que se llama Walter Mischel, que ha estudiado mucho. Él está muy metido en universidades en Estados Unidos y ha hecho muchos estudios, y llega a una conclusión de cómo funciona el cerebro humano con el tema de la fuerza de voluntad. Y es muy interesante. Y dice, nosotros tenemos como dos sistemas de pensamiento. Uno le llama el sistema frío y otro el sistema caliente. El sistema frío es el que tenemos en la corteza prefrontal. Es el que nos permite tomar decisiones de manera pausada, tranquila. Es donde, mientras más fuerte es ese sistema de pensamiento, mientras esa parte del cerebro está más desarrollada, tenemos más fuerza de voluntad. El frío. El frío. En cambio, el caliente es el que actúa de inmediato, el que te dice, ve por eso, el que aunque tú sabes que está mal que hagas algo, terminas decidiendo por hacerlo. Y es muy interesante porque el sistema frío tardamos en irlo formando en la cabeza. El cerebro empieza la formación en la parte de la nuca, todo lo que es la parte que se llama límbica, cuando son los niños muy pequeñitos y que solamente captan luces, sonidos y movimiento. Luego va pasando por lo que se llama la corteza reptiliana, que va por los lados del cerebro, y termina ya a los 20 y pocos años, los 20 bajos, desarrollándose, que es cuando tenemos un pleno uso de razón. Ah, ¿es hasta esa edad? Hasta esa edad, hasta poco después de los 20 años de edad, cuando se termina de desarrollar de manera plena. Pero ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que cuando de niños no nos ayudan con la fuerza de voluntad, cuando nos dejan correr, cuando no hay cierta disciplina, cuando no hay una preocupación de generarles hábitos a los niños, pues lo que va ocurriendo es que va a llegar el momento en que ese cerebro o ese sistema caliente empieza a ocupar más espacio. Y mientras más espacio ocupa ese sistema caliente, se va debilitando el sistema frío. ¿Cómo se debilita el sistema frío y cómo se nos debilita la fuerza de voluntad? Yo comentaría aquí, Joaquín, 4 grandes temas que hoy están afectando a los niños. Primero es el uso de las pantallas indiscriminadamente por horas. ¿Por qué? Porque si a un niño pequeño tú le das una pantalla en la que está viendo todo el tiempo luces, sonidos y movimiento, cuando tiene solamente desarrollada la parte límbica, que es luces, sonidos y movimiento, no alcanzan a empezarse a desarrollar de manera natural las otras etapas del desarrollo cerebral. Entonces, llegan a tener un problema muy serio de corteza prefrontal cuando llegan a los 20 y tantos años. Y eso no solamente es un tema de que les baje el IQ, que alguna vez lo hemos dicho aquí en el programa y que ya está comprobado, sino que además tienen el problema de una caída en la fuerza de voluntad. Otra cosa que afecta muchísimo a la fuerza de voluntad son las adicciones que vamos teniendo desde niños. Adicciones, por ejemplo, a
puede ser a la misma pantalla, un teléfono móvil, puede ser a las golosinas, puede ser a tantos aspectos en la vida que se nos van pegando luego en la juventud, cuando la gente empieza que si a determinada edad el cigarro, que hacia determinada otra cosa, todo eso va minando ese desarrollo del sistema frío cerebral. Una tercera, Joaquín, y que actualmente yo la veo como un gran peligro, es la tristeza y la depresión. Una persona que está deprimida tiene una fuerza de voluntad disminuida. Es una persona que si se le viene un gran problema o tiene un reto o tiene una cosa, no va a tener la fuerza de voluntad para responder. Una persona deprimida emocionalmente también está deprimida en cuanto a su fuerza de voluntad. Y finalmente, Joaquín, la del día de hoy es el estrés. El exceso, el estrés continuo, el estar en un estado de alerta permanente, hace que esa parte que es la que piensa con racionalidad, que tiene sus tiempos, que pone las cosas frías, empiece a debilitarse también. Entonces una persona con demasiado estrés es una persona que muy fácilmente se puede equivocar, que muy fácilmente puede tener un problema de fuerza de voluntad, que muy fácilmente puede caer en una tentación ostensible que le va a causar un daño, llámese lo que sea, muy fácilmente. ¿Qué tendríamos que hacer con los niños pequeños? Ayudar a generar las condiciones para que empiece a funcionar más el sistema frío, para que su desarrollo neurológico vaya avanzando, para que su fuerza de voluntad realmente, Joaquín, empiece a desarrollarse, que enseñemos a tener fuerza de voluntad. Es la más importante, Joaquín. Puedes no saber nada, pero si tienes fuerza de voluntad vas a salir adelante. Como tú lo decías y lo decía tu mamá, puedes saberlo todo, pero si no hay fuerza de voluntad, de nada sirve. Esta es otra de las cosas importantísimas y que no nos enseñan en la escuela, Joaquín. Gracias, querido doctor. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, la fuerza de voluntad.